En esta sección veremos reconocimiento de los controles de servidor y controles de cliente en ASP.NET. Para entender el funcionamiento de los controles de servidor y controles de cliente, es importante distinguir los controles que puede manejar Visual Studio. Para ello vamos a construir un proyecto de tipo aplicación web y vamos a distinguir los diferentes controles que nos ofrece esta herramienta. Vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso será un proyecto de tipo Web Application. Es importante recordar que debemos escoger dentro de la metodología del lenguaje, en el caso particular Visual C#. También es importante hacer el proceso de selección de la versión del framework en la cual se va a generar el desarrollo. En este caso, nuestra versión es 4.5. El siguiente paso es indicar el nombre del proyecto. En este caso, lo vamos a denominar reconocimiento de controles. La ubicación nos permite determinar la carpeta donde normalmente van a recibir todos nuestros proyectos y el archivo solución. El nombre de la solución es el archivo que tiene por extensión .sln. El archivo de solución nos permite en un momento dado volver a cargar toda la configuración de todo el proyecto que estemos trabajando. Presionamos el botón aceptar. Ahora bien, tenemos las diferentes opciones para escoger entre los diferentes tipos de proyecto de tipo ASP.NET. El primero es un proyecto de tipo web vacío, es totalmente limpio, debemos hacer toda la construcción directamente nosotros. En el caso del Web Forms, es un proyecto que ya tiene una serie de plantillas determinada y la cual podemos utilizar como base para la creación de un nuevo proyecto web. El patrón MVC o patrón de tipo arquitectural MVC nos permite en este caso crear una aplicación basada en este patrón de diseño. En el caso de las Web API podemos crear aplicaciones a través de la metodología de servicios HTTP/REST que nos permiten tener una mayor interacción con otro tipo de exploradores, dispositivos móviles, entre otros. También podemos crear un Single Page Application. Es una plantilla desarrollada específicamente para HTML y en las cuales podemos utilizar algunas Web API específicas para este lenguaje. Y también podemos crear una notación de tipo Facebook, es decir, es una plantilla para crear presentaciones de carácter de tipo Facebook. En el caso particular, nos vamos a especializar en la creación de Web Forms nativos, por eso seleccionamos proyecto de tipo Web Forms. Presionamos el botón OK y esperamos a que se cree el proyecto. El sistema en este caso está haciendo toda la construcción a nivel de archivos, carpetas, recursos y todos los demás elementos que necesita el proyecto. Es importante recordar que como se trata de un proyecto basado en plantillas, el sistema en este caso está haciendo todo el ajuste a nivel de librerías y todo el acondicionamiento de los recursos externos que vaya a requerir el proyecto. En versiones como la 2013 se incorporan nuevas funcionalidades que no existían en la versión 2010. Por ejemplo, tenemos la inclusión de Bootstrap para poder manejar el entorno gráfico. Asimismo, se incorporan un nuevo conjunto de herramientas CSS. También se incorporan las versiones más recientes de jQuery y también se incorporan otros diseños que la versión 4.0 aún tenía de forma limitada. Entonces, la diferencia principal entre la suite de 4.0 y la suite de Visual Studio 2013, en este caso, provee un sinnúmero de recursos que nos van a permitir hacer mucho más eficiente el desarrollo. Para este ejercicio vamos a hacer un reconocimiento a nivel de los controles de usuario y controles del cliente. ¿Qué significa eso? Los controles de servidor son aquellos que se van a ejecutar tanto visualmente en el cliente, pero su operación o sus eventos son directamente controlados por el servidor. En este caso vamos a distinguir los siguientes tipos de controles.
Vamos a ir a la zona del menú denominada Ver y vamos a buscar cuadro de herramientas. Entonces lo pueden encontrar ustedes como este kitcito de herramientas, esa cajita de herramientas. Y en este caso pues vamos a encontrar cuáles son todos los posibles controles de usuario y controles de servidor que el sistema nos provee. Entonces, para poder hacer uso de estos controles de servidor, vamos a integrarlos directamente sobre una página de tipo ASPX. Para nuestro caso particular, vamos a escoger la página default.spx. En esta página, si nosotros nos ubicamos en la zona de diseño, podemos observar cómo está conformada, en este caso a nivel de la capa de presentación. Vamos a esperar que él haga la homologación a la parte de diseño. Bien, entonces lo que vamos a encontrar acá básicamente son dos componentes. La primera parte, que es la que aparece con este símbolo de prohibido, es porque está instanciando a una página que se denomina SignMaster. Esta página SignMaster es una página maestra, es una plantilla que veremos en el siguiente capítulo. En el caso de la parte inferior, o lo que vemos aquí como ASP.NET, este contenido es específicamente la página web. Aquí es donde podemos hacer uso de los diferentes controles que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver entonces los cuadros de herramientas y vamos a empezar a explicar algunos de ellos, o por lo menos los más importantes. Tenemos el objeto addRotator. Este addRotator permite crear todo el esquema de publicidad dentro de una página. Normalmente son aquellos avisos publicitarios que van girando o que van rotando de posición para ir mostrando la diferente publicidad. Tenemos una lista enlazada. El bullet list es una lista de viñetas en la cual nosotros podemos imprimir en pantalla una lista organizada. Tenemos el objeto button, pues muy conocido dentro de muchas aplicaciones, es el que realiza la mayor parte de operaciones dentro de un proyecto. Tenemos el objeto calendar, que es un calendario que nos permite seleccionar diferentes tipos o rangos de fecha. Tenemos el objeto checkbox, que es una casilla de selección. Tenemos el checkbox list, que es un conjunto o una lista de cuadros de chequeo o cuadros de selección. Tenemos el objeto dropdown list, que es una casilla desplegable para escoger una única opción. Tenemos el objeto file load, que es un objeto que permite el cargue de archivos. Tenemos el hidden field. El objeto hidden field es un campo oculto que permite almacenar un valor, pero no es visible en tiempo de pantalla. Tenemos el objeto hyperlink. El objeto hyperlink es similar al objeto de tipo hipervínculo en el concepto de HTML. Es un objeto que permite enlazar a otro sitio o a otra página. El objeto image es para configurar o cargar una imagen que se quiera mostrar en la página web. El image button hace las mismas veces de image, pero con acciones de enlace a datos o enlaces a otra página. El image map, a diferencia del objeto image, es una imagen que se puede repartir por zonas. Normalmente, cuando queremos distribuir una imagen en ciertas zonas para acceder a diferentes vínculos con esa misma imagen, podemos utilizar el image map. El objeto label es un objeto simplemente para hacer presentación de datos. El objeto link button es un elemento similar al hyperlink, pero actúa a manera de presión de botón. El objeto listbox es una casilla que permite mostrar una serie de datos similar a lo que hace el objeto dropdown list, pero los visualiza todos en conjunto. El objeto multiview que vemos acá es un objeto que permite mostrar diferentes vistas dentro de una misma página web. Significa que podemos trabajarlo con forma de pestañas para acceder a diferentes zonas en la misma página. El objeto panel es un objeto contenedor que permite en cierto momento agrupar un conjunto de controles que queramos organizar. El objeto radio button y el objeto radio button list son casillas de selección única.
Si se utiliza un único radio button, pues este opera de forma independiente. Si se utiliza el radio button list, todos quedan cobijados por un mismo mecanismo, el cual permite que solo se pueda seleccionar uno de todas las demás opciones. Tenemos el objeto table para crear una tabla, es decir, una organización por filas y columnas. Tenemos el objeto textbox, que en este caso es una caja de entrada de datos digitable. Tenemos el objeto view, que en este caso es el que trabaja de la mano o a la par con el objeto multiview. Y finalmente tenemos el objeto wizard, que es un objeto para crear asistentes, es decir, aquellos que trabajan con paso 1, paso 2, etc. Otros controles más avanzados son aquellos que trabajan específicamente con la parte de datos, que vamos a abordar en el capítulo 4. En este conjunto de controles tenemos lo que son controles de tipo chart para generar gráficos, gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de tipo pastel. También vamos a encontrar el objeto Grid View, es un objeto que nos permite visualización de datos a partir de consultas a una base de datos o a objetos de tipo list. Tenemos el objeto SQL Data Source. El objeto SQL Data Source es uno de los primeros objetos que manejamos para hacer conexión a bases de datos. Tenemos controles de validación que se van a trabajar en el capítulo 3. Estos objetos de comparación sirven para que podamos establecer, digamos, si son rangos de fechas válidos, si algún valor es comparable con otro, si hay expresiones regulares que se cumplan, caso correo electrónico, formatos de fecha, formatos telefónicos. El Required File Validator, por ejemplo, es un objeto para validar campo requerido, entre otros. Otro tipo de objetos que vamos a utilizar son los objetos de inicio de sesión, que permiten que a través de la metodología Membership podamos gestionar fácilmente la navegación y manipulación de los usuarios. Aquí tenemos algunos controles, por ejemplo, como Change Password, cambiar la contraseña, crear el usuario a través de un asistente o una serie de pasos, hacer el proceso de autenticación con el mecanismo de login, identificar cuáles son los datos de ese usuario sesionado, el login name, mirar si el usuario está activo en ese momento con el login status y mirar en este caso una opción para recuperar contraseña a través de password recovery. Otro tipo de objetos que normalmente vamos a poder utilizar son las extensiones Ajax. En principio vamos a utilizar los objetos de tipo Script Manager y objetos de tipo Update Panel. El Script Manager se debe agregar una sola vez en una página para poder manipular código Ajax, y los objetos Update Panel se agregan en el bloque de código que queremos vincular con Ajax. Otros elementos de tipo Ajax que se pueden involucrar son el objeto Timer para llevar un cronómetro y el objeto Update Progress que permite controlar el tiempo de la ejecución de una acción. Normalmente es aquel que encontramos, que es un círculo que va girando, que nos dice tiempo de progreso. Finalmente, dentro de los controles de cliente nativos que vamos a encontrar están todos los objetos de carácter HTML que se suelen encontrar en múltiples lenguajes. En este caso tenemos los tipos Input Button, Input Reset, Input Submit, que son botones que permiten la interacción en formularios. Tenemos los Input Text, Input File, este Input Text es para introducción de texto, Input File para carga de archivos, Input Password para tener campo de tipo password o contraseña. Tenemos el Input Checkbox, como ya lo veíamos, es una casilla de selección y es de chequeo. Tenemos el Input Radio, que es un cuadro de selección única. Tenemos el Input Hidden, los campos ocultos. Tenemos el Text Area, que es un cuadro para digitar mayor cantidad de texto. Tenemos el objeto Table, tenemos el objeto Image, tenemos el objeto Select, que es similar a nuestro homólogo en ASP, el Dropdown List, y por último tenemos las capas o los div. De cierta manera, estos son los controles nativos que proveen las herramientas, en este caso nuestra suite de ASP.NET. Sin embargo, hay otro tipo de recursos adicionales que podemos encontrar en el mercado, como son las herramientas, en este caso, las herramientas que podría proveer la suite About, que es la siguiente. Cuando buscamos About, vamos a encontrar
que estos objetos about están diseñados específicamente para ser utilizados en ASP.NET. Se pueden utilizar desde el framework 2.0 a la versión 4.5. Estos controles about permiten que usted pueda tener controles mucho más eficientes, visualmente más atractivos y de cierta forma garantizando que el proyecto sea muchísimo más vistoso. Entonces estos objetos pues se pueden descargar, se tiene una versión libre para uso no comercial, pero si se quiere utilizar de manera más profesional ya es importante realizar el proceso de pago y adquirir todo en la suite. Estos son algunos de los componentes que normalmente se pueden encontrar en esta aplicación que se llama About, pero también hay otra empresa que el mercado nos ofrece que se denomina Telerik, así como ustedes lo están apreciando acá. Telerik, estos controles ya no son específicos solo para la parte de SP, sino para otro tipo de desarrollos. Entonces, estos también son de tipo pago, pero ustedes pueden encontrar los controles de tipo Telerik que son muy avanzados, son de los mejores en el mercado para poder crear aplicaciones mucho más eficientes y que trabajen de modo responsive efectivo con los dispositivos móviles. Entonces, esto ha sido una breve introducción al uso de controles de tipo servidor y controles de tipo cliente.